Se termina el mes de febrero y las cianobacterias todavía molestan en varias playas del sur del país. Ustedes saben, su presencia tan fuerte de este verano, cuando además tiñeron de verde por primera vez costas de Piriápolis, Punta del Este y balnearios de Rocha, desató el debate sobre las causas de este problema, sobre las medidas que se han tomado para enfrentarlo y sobre lo que todavía falta implementar. Hemos tratado el tema con varios enfoques aquí en Perspectiva. Por ejemplo, entrevistamos a Oscar Ventura, doctor en química, a Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo y periodista, y a Jimena Rizzo, ingeniera química y directora de la Unidad de Calidad del Agua en la Intendencia de Montevideo. Hoy agregamos otro análisis, esta vez desde la academia. Estamos con Luis Obriot, doctor en Ciencias Biológicas, profesor en el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Doctor Obriot, buen día, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Le hacíamos la pregunta fuera de micrófono sobre cómo pronunciar su apellido, ¿no? Porque se escribe Aubriot. Aubriot. Y así que lo estamos escuchando dicho de dos formas generalmente, ¿no? Claro, sí, a gusto del consumidor, digamos. Puede ser en español o en el idioma original. En francés, ¿no? Ahí está. En español o en francés. Bueno, ¿qué análisis hace en general, una pregunta bien general ahora, sobre esta presencia desbordada de las cianobacterias en las playas del sur, desde Colonia hasta Rocha? El análisis que hacemos con varios colegas es de sorpresa. Estamos muy sorprendidos, no porque haya ocurrido el fenómeno, sino por la magnitud del fenómeno y la extensión en el tiempo. Eso nos ha sorprendido, porque obviamente las floraciones de cianobacterias son un fenómeno en la costa ya común de hace algunos años, hace varios años, ¿no?, de la década pasada, pero no se habían registrado con la intensidad con que la experimentamos este verano. Uh-huh. Y en eso estamos desde varios puntos de vista tratando de evaluar este fenómeno que todavía está ocurriendo, pero existen algunos indicadores que explican el porqué de esta magnitud y este tiempo. Enseguida vamos a eso, pero insisto con la pregunta planteándola de otra manera. Lo que ocurrió este verano, ¿fue un fenómeno excepcional, por, no sé, condiciones de temperatura, cantidad de lluvias, vientos, o de ahora en adelante podemos tener este problema eventualmente todos los años? Esa es una buena pregunta, sí. Sería bueno saberlo de antemano. Pero es excepcional para lo que ocurrió. Da la idea de que probablemente no sea excepcional para siguientes eventos que se den con las mismas características hidrológicas y climáticas. Probablemente fenómenos que se repita en condiciones similares, que fueron un poco quizás particulares este año, pero probablemente tengamos un fenómeno similar con condiciones hidrológicas comparables. Si se dan las mismas condiciones hidrológicas, hay una condición para eso. No, se lo pregunto porque el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina decía, teniendo en cuenta el cambio climático que está en curso, etcétera, decía, cada verano será más cálido, si no se toman medidas, las cianobacterias irán cada vez más lejos, multiplicándose en el agua caliente, tratando de capturar carbono y emitir oxígeno y de avisarnos que algo debe ser reformulado. Él decía que es una probabilidad que el problema se instale, digamos, ¿no? El problema ya está instalado. Ahí hay una diferencia con Blasina, ¿no? El problema ya está instalado y eso lo sabemos los que trabajamos en este tema hace muchos años. Está instalado en el Río Negro, está instalado en el Río Uruguay, uh-huh, y en muchas partes del territorio que conocemos y que no conocemos. Claro, pero por las características que tuvo este verano, al instalarse en las playas del sur, claro, y en una franja tan larga por otro lado, de algún modo pone en jaque la temporada turística fuerte, ¿no? La temporada alta de turismo, una fuente de ingresos para el país, de trabajo para mucha gente. Pone en jaque también lo que es el pasatiempo favorito de los uruguayos en esta época del año. Entonces, adquiere como otra dimensión, ¿no? Sí, claro. Y también pone en jaque, digamos, a la salud de las personas. Bueno, ni que hablar. Y ahí está, y de animales domésticos y también a la biodiversidad.
del ambiente, ¿no? Esos y que todavía se está evaluando hasta qué punto este evento masivo no está empezando a tener algunos problemas en la salud, pero todavía no lo sabemos. Pero en otras partes del territorio, eventos de este tipo son del día a día, ¿no? Estamos hablando de la zona del litoral, de Río Negro, de Colonia. Hay que entender que sí, esta vez tocó al turismo, tocó a los uruguayos que vamos a la playa, ¿no? Y eso ha afectado mucho por el impacto que tiene, ¿no? Y ha generado esa inquietud con respecto a lo que vendrá. Claro, a lo que vendrá. Sí, sin duda. El asunto es que el origen del fenómeno está vivo y está no hay tendencias, digamos, formales o objetivas, pero sí lo estamos viendo como un fenómeno que está establecido y está tomando cada vez más fuerza en el territorio, ¿no? En las zonas donde se origina el fenómeno. Enseguida vamos a ir a eso, a las causas. Pero un par de preguntas más. A comienzos de febrero, usted estimaba que este caso, 2019, podía marcar un récord mundial en cuanto a la floración de cianobacterias. ¿Terminó confirmándose eso? No, todavía no. Eso lo estamos evaluando porque el fenómeno continuó y nos dio algunas sorpresas. Es decir, el fenómeno fue muy intenso en nuestra costa, por ejemplo, pero no lo fue en la costa argentina. Eso a través del análisis de imágenes satelitales, que está en pleno proceso ese análisis. Es un fenómeno muy extenso y que todavía lo estamos evaluando. Que está dentro del top 10, ¿no? de las floraciones a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Claro, que a nivel de extensión, de magnitud y de kilómetros cuadrados que está ocupando, es comparable a las floraciones que ocurren, por ejemplo, en los grandes lagos de Estados Unidos, en el lago Erie, en el lago Taihú de China. No podemos hablar ya del mar Báltico porque son una extensión oceánica o de agua salada, es diferente a nuestro sistema. A nivel de kilómetros, por ejemplo, hay ríos en Australia hay floraciones que han ocupado 1000 kilómetros, por ejemplo, pero a nivel lineal en un río, no un ambiente abierto como en el Río de la Plata. Entonces, el fenómeno es diverso y ocurre hace mucho tiempo en muchas partes del mundo. La unidad de calidad del agua de la Intendencia de Montevideo, a cargo de la ingeniera química Jimena Rizzo, encontró que existe una relación directa entre el aumento del caudal del río Uruguay y la aparición de cianobacterias en las playas de acá, de la capital. Ayer informó el diario El Observador, a propósito de esto, parece que hace 10 años, cuando también hubo un problema grande de cianobacterias en la capital, el caudal del río Uruguay había alcanzado los 10.000 metros cúbicos por segundo. Esta temporada, en tanto, alcanzó los 25.000 metros cúbicos por segundo, lo que explicaría por qué la presencia de cianobacterias se registró a lo largo de 500 kilómetros de costas, desde Carmelo hasta La Paloma. ¿Usted conoce esta hipótesis sobre la vinculación entre un fenómeno y el otro? Sí, estamos analizando la misma información, incluso obteniendo datos que también está tomando la Intendencia de Montevideo, con datos de ellos también, que ellos recaban datos con una alta frecuencia y en la costa de Montevideo y en las playas tienen una excelente información. Entonces, estamos analizando de varios puntos de vista y hoy estamos coincidiendo en ese diagnóstico, ¿no? El río Uruguay tuvo un pulso de inundación que fue más o menos cercano al 20-23 de enero, con un caudal de más de 20.000 metros cúbicos por segundo, que se le sumó el Río Negro con caudales de más de 5.000 metros cúbicos por segundo. Entonces ahí tenemos eso sumado, entrando al Río de la Plata, que un concepto que a veces se compara, que a veces es muy injusto hablar a nivel hidrológico y a nivel biológico en promedios, ¿no? En lo que son los promedios anuales, que a veces les gustan mucho a algunos gestores. Obviamente el río Paraná tiene un caudal muy superior al río Uruguay. En promedios 17.000 metros cúbicos por segundo, comparado con 5.000 metros cúbicos por segundo del río Uruguay. Lo que ocurre en estos fenómenos es que el río Uruguay descarga mucho más rápido que el Paraná,
Entonces, durante un periodo muy corto de duración, que va más allá de una semana, un poco más, el río Uruguay alcanza el Paraná en su caudal. Incluso a veces lo puede llegar a superar. Entonces, este es un poco el fenómeno que se dio esta vez, que el río Uruguay durante ese periodo de altísimo caudal igualó al Paraná y, bueno, impactó de forma muy intensa el río de la Plata. Más allá que después entramos a otro escenario que es el río de la Plata, sí, que se comporta de una determinada manera. Todo eso, el aumento del caudal de los ríos, originado a su vez en una temporada de lluvias especialmente fuerte, ¿no? Claro, precipitaciones en la cuenca alta, e incluso en nuestro territorio, con inundaciones también, con precipitaciones anómalas muy altas, asociados a ahora lo que se está hablando del evento del Niño, ¿no? Que se está definiendo en este mes aproximadamente. El biólogo Daniel Cienra, que es encargado de coordinar los monitoreos de esa unidad de calidad del agua de la Intendencia, apoyó esa lectura que planteaba la ingeniera química Rizzo y agregó: lo que faltaría saber es de dónde vienen esas cianobacterias. Claro. No solo de qué parte del río Uruguay, sino de qué parte de la cuenca. Y agregaba, estamos hablando también del río Paraná. Es más complejo, terminaba diciendo. Claro. Y acá empezamos a examinar las causas, ¿no? Las causas de esta proliferación de cianobacterias, las causas de fondo, ¿no? Claro. Entonces, un primer corte en esta discusión es cuánto tiene que ver nuestro país y cuánto es un problema importado de otros países de la región. Claro, sí, muy interesante. Creo, por lo que estamos evaluando y coincidimos con otros, porque esto es el trabajo de muchos colegas, ¿no? Y de varias disciplinas. Este evento tiene que ver en un altísimo porcentaje con nuestra situación y en parte con la situación argentina. Lo que estamos experimentando en la costa de Uruguay es prácticamente generado en nuestro territorio. Ah, sí, eso está bastante claro a esta altura. Eso lo estamos evaluando, pero está bastante claro por los análisis que estamos haciendo, y parte generado en territorio argentino, pero en un ambiente que compartimos, que es el embalse de Salto Grande. Y otra parte está generada en los embalses del Río Negro. Lo que ocurre es que, incluso a nosotros nos sorprendió con este fenómeno, es que nuestros colegas de Argentina no lo vieron, no se enteraron de que había cianobacterias en el Río de la Plata, a no ser por nuestros titulares y nuestros diarios, ¿no? O sea, si bien una parte del fenómeno tiene origen en Argentina, ellos de ese lado no lo padecieron. No lo padecieron, claro, porque el origen del lado argentino es la costa argentina del embalse Salto Grande, ¿no? Que ese embalse lo compartimos con Argentina, entonces ese embalse genera organismos tanto del lado argentino como del lado uruguayo, y una vez que se supera una determinada cota, el embalse vierte esos organismos al río Uruguay. Por eso yo no puedo decir que esté 100% uruguayo este fenómeno, ¿no? Porque también está los aportes que puede haber del lado argentino. Eso por un lado. Después está lo que se generó en el Río de la Plata, que del lado argentino, en la costa argentina, no lo experimentaron. Lo experimentamos solo de nuestra costa, y eso se evidencia con las imágenes satelitales que marcan el fenómeno muy pegado a nuestra costa. ¿Y eso cómo se explica? ¿Por los vientos, por ejemplo? Eso se explica, sí, por los vientos y por la hidrología del Río de la Plata, que es muy interesante, es muy compleja, que la han estudiado mucho en la Facultad de Ingeniería, tiene una larga trayectoria en ese tema, con los trabajos de Piedra Cueva y Fossati. Ellos han determinado a través de análisis hidrológicos y modelación matemática y también mediciones empíricas que el Río de la Plata no se comporta de forma homogénea, como si fuera una piscina que se revuelve y bueno, ahí es agua de todos, ¿no? El Río de la Plata se comporta con corredores en determinadas condiciones meteorológicas también, ¿no? Con corredores que serían corredores del Paraná hacia el sur, hacia la costa argentina, y corredores de Paraná y Río Uruguay hacia el norte, hacia nuestra costa. Hay dos corredores mezclados, que es el Río Uruguay y un corredor del Paraná en nuestra costa. Lo que tenemos hacia nuestra costa, más pegado a nuestra costa, es prácticamente el Río Uruguay. Entonces el Río Uruguay circula a través de nuestra costa y continúa, en el caso que lo permita la descarga, continúa por Canelones y sigue hasta Maldonado. En el caso de que hayan descargas elevadísimas como ocurrieron en este verano.
Bueno, ya avanzamos bastante en la comprensión de este fenómeno. Usted decía entonces que en buena medida lo que acaba de ocurrir tiene sus causas de fondo en nuestro país y algo en la costa argentina sobre el río Uruguay. Claro. Pero a su vez ahí hay que hacer un mapeo, ¿no? Veía justamente en esta nota de ayer del Observador, los expertos de la Intendencia afirmaron que sería necesario hacer un mapeo general, tanto a nivel nacional como regional, para conocer los aportes de cada una de las actividades que se realizan sobre los ríos. Un mapeo. De algún modo, lo que falta es como la paramétrica de las cianobacterias, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje de la responsabilidad le cabe a la agricultura? ¿Qué porcentaje a la lechería? ¿Qué porcentaje a la ganadería? ¿Qué porcentaje a efluentes industriales? ¿Qué porcentaje a aguas servidas de ciudades o pueblos sin saneamiento? Claro. ¿Ese trabajo existe ya o todo está todavía en el plano de las especulaciones? Ese trabajo sí hay información de estimaciones que ha realizado la Dinama en varias cuencas y hay trabajos que se están realizando justamente en este momento. Hay temas que son muy interesantes y es que, por ejemplo... ¿Me permite una pausa que tenemos que hacerla y entonces volvemos ya para meternos a fondo en esto? Bien. En las distintas responsabilidades y cuánto pesaría cada una. Bien, perfecto. Gracias, cianobacterias. Nos están avisando que algo está muy mal. Ese fue el título que eligió para una de sus columnas el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina en el diario El Observador ahora en el mes de febrero. Decía: mientras esto pasó en las costas de Soriano y Colonia o en el interior de los lagos del Río Negro, a nadie le importó demasiado. Otro aspecto del centralismo uruguayo. Los problemas ambientales realmente pueden gatillar una toma de conciencia generalizada cuando complican de Montevideo al este. Pues bueno, ahora ya sabemos que estamos complicados y que la próxima temporada podemos hacer otro papelón advirtiéndole a los turistas que entrar al agua es un peligro, aún en Punta del Este, decía. Bueno, justamente esta es la discusión que ha quedado abierta, ¿no? ¿Por qué se dio esta vez esta explosión de cianobacterias, esta presencia durante tantas semanas y en una faja de costa tan extendida? ¿Qué pasó y cuáles son los problemas que están detrás? ¿Cuáles son las causas de fondo? De esto estamos charlando en esta entrevista hoy con Luis Aubriot, que es doctor en Ciencias Biológicas y que es profesor en el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Usted decía, doctor Aubriot, está bastante claro que esto que ocurrió y que se facilitó por condiciones muy particulares que se dieron en materia de lluvias, en materia de temperatura, en materia de vientos. Bueno, esto que ocurrió en el fondo se debe básicamente a problemas que están dándose en nuestro país y en la costa argentina sobre el río Uruguay, sobre todo en la zona de Salto Grande. Ahora, ¿cuáles son a su vez los factores? ¿Hay una distribución? ¿Se puede más o menos aproximar qué responsabilidad le corresponde a cada uno de los motivos que están detrás de la floración de cianobacterias? La agricultura, la lechería, la ganadería, los efluentes industriales, las aguas servidas de ciudades o pueblos sin saneamiento. Sí, es difícil hablar de responsabilidades. Sí se puede hablar de factores que de hecho los investigamos en la facultad que producen el crecimiento de estos organismos o disparan el crecimiento de estos organismos. En general, y eso a veces he escuchado que mucha gente no le gusta, quiere escuchar una sola razón y no varias. En general ocurren varios factores actuando al mismo tiempo. Se tienen que dar varias condiciones al mismo tiempo. Entonces, una de ellas es el enriquecimiento del agua con nutrientes, y ahí es donde vamos a repartir de dónde vienen esos nutrientes. Por ejemplo, en las cuencas como la del Río Negro, el aporte de nutrientes se dividen en dos grandes grupos como aportes difusos y aportes puntuales. Los aportes puntuales serían el saneamiento, las industrias, todo lo que sean caños que van a terminar al agua, ¿no? Y los difusos son las actividades en el suelo, en el territorio, el uso del suelo, que escurren hacia los cuerpos de agua de forma difusa. Para tener una idea de las evaluaciones que se han realizado,
por Dinama. Es aproximadamente en el Río Negro, el aporte puntual está por debajo del 5% de los nutrientes que encontramos en el Río Negro. El resto, el 95%, serían aportes difusos. O sea, ganadería, agricultura, y todo tipo de escurrimiento que pueda haber en el suelo que aporte nutrientes. Uno de los factores que aporta altas concentraciones de nutrientes, y también ocurre en el resto de las cuencas, como en el de Santa Lucía, es la fertilización artificial del suelo. Esto es un factor, y sobre todo en el escenario actual de siembra directa, que se fertiliza la superficie del suelo. Eso lo han hablado varios colegas, incluso creo que la CINA también lo ha hablado, que la fertilización inorgánica hace que el fertilizante quede en los primeros centímetros de suelo. Eso lo ha hablado también el ingeniero agrónomo Carlos Perdomo, y que esos primeros centímetros de suelo estén sobresaturados de fósforo, por ejemplo. Una vez que obviamente llueve, y al estar sobresaturados ese suelo con fósforo, el fósforo es lavado y se es transportado a los cursos de agua de forma inorgánica. De ahí es que encontramos ahí una diferencia. O sea, la siembra directa que tiene la ventaja sobre la siembra tradicional de que no rompe, no daña el suelo, ¿no? No provoca erosión o no facilita la erosión, claro. En cambio tendría esta otra consecuencia. Claro, ahí está, tiene esa otra desventaja. Que es lo que el productor aporta, prácticamente lo pierde durante la lluvia, se lo lleva la lluvia al río, digamos, y poco queda en el suelo, y más cuando los suelos ya están saturados, como es en el caso de la cuenca de Santa Lucía, con fósforo. El tema es que hay un concepto que no está bien, creo que entendido o evaluado, y es que se cree que el fósforo no se transporta de forma disuelta en el agua y no está disuelto en el suelo, que está asociado a partículas. Un porcentaje de fósforo se encuentra en las partículas, pero una gran proporción se encuentra de forma disuelta, inorgánica o biodisponible para el crecimiento vegetal, tanto vegetal enraizado, plantas, como para las cianobacterias. Y ese es el fósforo que se lava y que termina en los cursos de agua. Y de ahí es que nosotros encontramos en evaluaciones de bases de datos que hemos analizado junto con la Dinama, que aproximadamente el 70% del fósforo que se encuentra en los cursos de agua del país está en forma inorgánica disuelta, es decir, biodisponible para hacer crecer a cualquier productor primario. Como está en el agua, uno de los productores primarios que primero se beneficia son las cianobacterias. Eso debería ser el primer escenario, el escenario nutricional, digamos, las condiciones nutricionales. Después le tenemos que agregar otros escenarios. El siguiente escenario es la retención del agua. Es el siguiente escenario que ocurre en los grandes embalses y en embalses para riego, en embalses para agua potable. La retención del agua lo que genera es la estabilización de la columna de agua y el tiempo necesario para que estos organismos se puedan desarrollar y que puedan ubicarse en la columna de agua para generar fotosíntesis. Las turbulencias del río no les permiten, es como que a una planta le estén prendiendo y apagando la luz. Una vez que llegan a un lugar estable como un lago, a través de adaptaciones biológicas tienen la posibilidad de flotar, ubicarse en la columna de agua donde mejor puedan crecer y de ahí desarrollarse con los nutrientes que tienen disponibles. El otro factor que le agregamos es la velocidad de crecimiento, que se da con la temperatura. Ahí la temperatura va a jugar un rol fundamental en la velocidad con que estos organismos crecen. Van a crecer lento en invierno y van a crecer a su máxima velocidad en verano y a altas temperaturas. Y dentro de los organismos así, del fitoplancton, las cianobacterias, se está viendo que tienen apetencia a temperaturas altas, próximas a los 30 grados, y bajo esas condiciones las hacen muy resistentes a otros factores ambientales que las podrían limitar, como por ejemplo la escasez de nutrientes por determinados periodos de tiempo. Eso lo pueden sobrellevar muy bien, son organismos muy antiguos que han vivido en el planeta desde que ellos crearon la atmósfera con oxígeno, ¿no? Hace 2.700 millones de años. Han pasado de todo desde entonces tienen una capacidad de adaptarse a los cambios ambientales bastante increíble en algunos casos, ¿no? Y de eso trata buena parte de la investigación de cianobacterias. Entonces, dados esos factores, bueno, la alta nutrición en el agua, alta concentración de nutrientes, en particular fósforo, porque el nitrógeno se pueden arreglar
porque muchos de estos organismos lo pueden fijar de forma gaseosa, lo toman del nitrógeno atmosférico. Después la retención del agua, y después que esa agua alcance una determinada temperatura, y obviamente que no tenga una turbidez o partículas en suspensión que provoquen que la luz del sol no pueda entrar, no penetre al agua, ¿no? Dados esos factores, ahí tenemos una altísima probabilidad de que las cianobacterias se desarrollen, digamos, en su máxima expresión. Ahora, cuando yo le preguntaba hace un rato por la paramétrica de las cianobacterias, ¿no? ¿Qué porcentaje de la responsabilidad le cabe a distintas actividades o distintos fenómenos? Usted manejaba un ejemplo que era el del Río Negro, concretamente el Río Negro. Y allí decía que los factores puntuales, por ejemplo, vertidos de industrias o de poblaciones sin saneamiento, tenían una participación muy baja. Muy baja, sí. ¿5% decía? Aproximadamente, sí, incluso por debajo. Para el fósforo está por debajo del 2%. O sea que allí el grueso corresponde a actividades vinculadas con la agropecuaria. Agropecuaria, sí. Agricultura, ganadería, tambos, ¿no? Lechería, etcétera. Exactamente. ¿En todo el país es igual? Porque acá hay todo un debate. El agro ahora, la actividad agropecuaria, siente que se le está culpabilizando, se le está poniendo en el banquillo de los acusados, y aparece la respuesta de que eso puede darse en algunos lugares, pero hay otras realidades, ¿no? ¿Qué dice usted? Claro, hay otras cuencas que son un poco más mixtas, digamos, como en la cuenca de Santa Lucía, pero los aportes puntuales, según lo que se ha evaluado, dependiendo de la zona, de la subcuenca de Santa Lucía, pero el promedio está en torno al 20%, que sería de aporte puntual. El 80% sería el agro en Santa Lucía, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema hay una parte que es responsabilidad, obviamente, de la agricultura y de las malas prácticas que puedan haber con el uso excesivo de fertilizantes, también partes también de la erosión del suelo y otros aportes, pero también está compartida con las alteraciones hidrológicas y las modificaciones del ambiente. Y otra parte está asociada a estos eventos asociados al cambio climático o asociados a la variabilidad climática. Es decir, tampoco podemos achacar a un solo factor a este fenómeno. Sí, lo que usted dice es que el mismo manejo que se ha estado haciendo en los últimos años en materia de agricultura, por ejemplo, podría haber tenido consecuencias menores en condiciones diferentes, en condiciones ambientales diferentes. Quizás sí, quizás podría haber tenido efectos más aplacados, pero los efectos sobre el sobreenriquecimiento del agua con nutrientes, palabra que se conoce como eutrofización o proceso que se conoce como eutrofización, sí daría lugar a floraciones de cianobacterias, pero el resto de los factores lo que hacen es que este fenómeno sea o más amplificado o más permanente en el tiempo. Entonces, la pregunta que viene a continuación es, ya hay planes de acción destinados a frenar esas fuentes de contaminación de las que hemos venido hablando. ¿Qué evaluación hacen ustedes de lo que se ha trabajado en esa dirección? Sí, se está trabajando ahora en la cuenca de Santa Lucía, en la laguna del Sauce y en la laguna del Cisne. Se está trabajando con planes específicos para mitigar el ingreso de nutrientes a los cursos de agua. ¿Cuáles son esos planes? Ejemplos. El plan de acción, que también tuvimos un fenómeno parecido en el 2013, no sé si se acuerdan, con el agua tomó un aroma y un sabor muy fuerte producido por una floración de cianobacterias en el río Santa Lucía, que es una sustancia que a nosotros nos choca mucho en el olfato, ¿no? Nos pega muy fuerte a la hora de cuando vamos a tomar agua. Eso afectó el agua de la ciudad de Montevideo y generó, agua aceleró una batería de medidas que realizó la DINAMA, o llamado Plan de Acción para la mitigación de la eutrofización del río Santa Lucía, y desde el 2013 comenzó a funcionar ese plan de acción. Por un lado atacó a ese 20%, buscar reducir los nutrientes de ese 20% con la adecuación de las industrias a los tratamientos de efluentes a nivel internacional, a nivel tratamiento de efluentes desde el punto de vista químico,
con una etapa final química para la precipitación de fósforo, por ejemplo, y la eliminación o reducción de nitrógeno. Eso se puso o se exigió a industrias, a frigoríficos, industria láctea, plantas de saneamiento, de tratamiento de efluentes urbanos. Y luego de esas baterías hay otro tanto de baterías, también a tambos, porque la actividad también es muy alta en la Santa Lucía, es muy importante, o grandes tambos. Luego también hay otro grupo de baterías que están orientadas hacia la disminución de los aportes difusos, y eso ya es mucho más complejo, porque tiene que ir de los dos lados. Uno de los aspectos es evitar que los cultivos, por ejemplo, lleguen a las orillas de los cursos de agua. Y de ahí se ha tomado que fue un impacto bastante fuerte a nivel de los productores, zonas de retiro o zonas de amortiguación que van desde más de 10 metros hasta los 100 metros en el caso de los embalses, en donde no se puede hacer cultivos, ni fertilizar, ni agregar agrotóxicos, es decir, zonas de vegetación natural o franjas de vegetación natural para controlar la erosión del suelo por un lado y el transporte de nutrientes al agua. Esas medidas incluso hay una segunda etapa donde se ampliaron en otros cursos de agua menores, es decir, se aumentó la superficie de retención de nutrientes difusos. Y por otro lado... Esa retención se logra dejando entonces un margen sin cultivar, pero a su vez está la posibilidad de recuperar el monte nativo, por ejemplo, o de desarrollar otro tipo de plantaciones que aprovechen y tomen esos nutrientes. Hay varios métodos, y hay métodos combinados. Hay métodos que son la franja, más un área cultivable sin fertilización, pero sí cosechable, donde ahí se da una remoción de esos nutrientes que hay en el suelo o de los nutrientes que se transportan, y luego sí la actividad agrícola con fertilización. Pero ahí también hay que entrar en otros planes que también hay de fertilización del suelo y del control de la fertilización del suelo de acuerdo a lo que el suelo necesita, y en eso está el Ministerio de Ganadería, que es parte del área que les toca, ¿no? Buscar planes y usos de manejo o manejo del suelo que sean más amigables con el ambiente, es decir, que no lleguen a puntos de saturación que a su vez es excesivo, que incluso no aporta al crecimiento vegetal una vez que está en exceso, pero sí al agua una vez que llueve. Entonces, usted está enumerando acciones que ya están llevándose a cabo. Planes que están en ejecución, en el caso concreto de la cuenca de Santa Lucía. ¿Algo similar decía en la cuenca de la Laguna del Sauce? También. Sí. Entonces, la pregunta era, ¿qué falta? Claro, lo que falta es mejorar las aplicaciones en el suelo, ¿no? Eso todavía no se ha encontrado, al menos en resultados de las últimas comisiones, no se ha avanzado mucho en ese tema. Es también un tema cultural sobre el uso de fertilizantes y es lo que creo que va a llevar más tiempo. Lo que sorprende también es que el tema de las áreas de retiro, ¿no? Que son áreas que el productor tiene que dejar liberadas, ¿no? No son áreas productivas, se ha ido tomando muy bien y hay un gran porcentaje de cumplimiento de ese retiro. Y en eso también, ese cumplimiento lo está evaluando la Dinama. Pero el tema es que en el Río Negro, por ejemplo, ahí está. El impacto, falta actuar en otras zonas, entonces. Falta actuar en otras zonas y probablemente una batería muy similar de planes, ¿no? para reducir el aporte de nutrientes se aplique en el Río Negro, pero más orientados obviamente hacia el aporte difuso, ya que es lo más significativo de los aportes al Río Negro, ¿no? Y a los embalses. Voy a hacer una pregunta que mirándola ahora no sé si debo hacer porque probablemente dé para un rato largo. El proyecto de la segunda planta de celulosa de UPM, que va a estar ubicada sobre el Río Negro, ¿cómo incide en todo este cuadro que estamos considerando? Sí, es preocupante porque en realidad
incide a nivel de más aporte. Eso es lo que obviamente, quiera que haga números, le va a dar que el aporte va a ser, va a sumar aporte de nutrientes y va a sumar otros aportes y otras sustancias que también son muy complejas y accionan en el ambiente de forma muy compleja. Pero a nivel de nutrientes va a aumentar ese aporte que está en torno al menos del 5%, lo va a incrementar. Y acá de vuelta vamos al tema de los promedios anuales. Si pensamos en promedios anuales, uno diría, bueno, se ha calculado que un 3% sería lo que aumentaría una planta de este tipo en el Río Negro, la concentración de nutrientes de forma puntual, ¿no? Y uno no lo ve como algo tan alarmante, un 3%. Pero las variaciones del caudal que tiene el Río Negro son muy grandes, por un lado por la cuenca que es, y por el otro lado por el manejo de las represas hidroeléctricas, lo que hace que, por ejemplo, durante periodos prolongados haya bajos caudales, existan bajos caudales que puedan aumentar ese porcentaje a más del 10%. Ahora, esto que usted está señalando, no creo que sea un descubrimiento suyo, ¿no? No. Parece bastante documentada su lectura del impacto que podría tener la planta UPM2. Entonces, no está en el diálogo este desafío, llamémosle así, no está en el diálogo. ¿Qué sabe usted a propósito de cómo se le ha planteado en el intercambio entre gobierno y la empresa? No tengo idea de cómo, a nivel de esos diálogos, estoy totalmente por fuera. Sí, conocemos cierta información que nos llega a través de informes o a través de colegas o de reuniones, pero no a nivel gobierno-empresa. Sí, lo que hemos hecho también, por otro lado, nuestras evaluaciones, pero tampoco nos dedicamos a eso, estamos trabajando en otros temas también, y no nos hemos dedicado de lleno al tema del impacto de la planta, pero sí, desde el punto de vista de la interpretación, planteamos ciertos reparos y ciertas situaciones de riesgo que nos preocupan y que creo que están muy al tanto en la dinama de esto, porque tienen gente muy preparada trabajando en estos temas y conocen de las cianobacterias también, obviamente. Y el tema que a nosotros me preocupan, a mí personalmente, es que se den situaciones a las escalas no de los promedios, sino a las escalas de el ciclo de vida de las cianobacterias, por ejemplo. Uh-huh. Entonces estamos en escalas que son mucho más cortas que nuestras escalas. Una generación es cada más o menos 2 o 3 días, se produce una generación de cianobacterias nuevas. Entonces estamos hablando de la velocidad de crecimiento bacteriano. Entonces, fenómenos que sean favorables, que duren una semana o duren 2 semanas, ocupan muchísimas generaciones de desarrollo de estos organismos. Entonces, para ellos es un cambio, para nosotros parece ser un cambio corto, pero para ellos es un cambio eterno, que les permite desarrollarse de forma muy óptima y aprovechar esa ventana de forma muy óptima. Por ejemplo, se plantean límites de caudal que no deben estar por debajo de 65 metros cúbicos por segundo, que sería como un límite ambiental de caudal para que obviamente la descarga no sea muy significativa sobre el agua del Río Negro, pero el asunto es que si uno hace una evaluación desde el 1994 hasta el 2018, 2017, caudales por debajo de 65 metros cúbicos por segundo son más o menos el 20% del tiempo de la variabilidad hidrológica del Río Negro. Entonces, son periodos que incluso son concatenados, es decir, son consecutivos en el tiempo, que duran una semana o pueden durar más de una semana. Y esos son factores que puntualmente pueden generar cambios significativos. Y lo que pueden hacer es, a nivel de cómo crecen estos organismos, es generar un pulso de crecimiento, una acumulación, y por ejemplo, dada la heterogeneidad morfológica de los embalses, que son muy heterogéneos, tienen bahías, recodos, puntas, esos organismos tienden a acumularse en esos sectores y escapar, por ejemplo, al cauce principal. Es decir, parte de los organismos son lavados aguas abajo, y eso es lo que nosotros experimentamos acá en la costa de Montevideo. Parte también crece en el Río de la Plata, pero parte queda
retenido en esas puntas o en esas bahías donde el agua es, digamos, agua muerta o agua que no circula tanto. Entonces hay fenómenos de corta escala temporal y espacial que son extremadamente significativos para un microorganismo. Y ahí hay que pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de cómo reaccionan los microorganismos a los cambios ambientales. Y eso es personalmente lo que me dedico y es lo que me preocupa. Doctor Luis Obriot, doctor en Ciencias Biológicas, profesor en el Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Le agradezco este panorama que nos ha dado hoy, que seguramente no está completo. Supongo que algo debe haberle quedado en el tintero, ¿no? Muchísimo. Volvemos a conversar, ¿le parece? El tema está arriba de la mesa, la discusión tiene a distintos protagonistas involucrados. Vamos a seguir dándole cabida. Con usted en particular, en cualquier momento retomamos el diálogo. Ya, por favor, muchas gracias.